El millonario apenas miraba a su hijo. El niño, confinado a la silla de ruedas, vivía en soledad, mientras su padre se escondía detrás de reuniones y negocios, hasta que llegó una nueva empleada, con una mirada sencilla, pero llena de fe. El hombre la despreciaba, hasta que vio lo que ella hizo con el niño, y en ese instante, todo en lo que creía se vino abajo. Habían pasado 2 años desde que el reloj de la mansión marcaba las horas, pero dentro de la casa, el tiempo parecía no avanzar. Desde el accidente de auto que le arrebató la vida a Fabiana y dejó a Eliseo, su hijo de apenas 8 años, confinado a una silla de ruedas, el sonido de los segundos era lo único que se atrevía a romper el silencio. El niño pasaba los días frente a la ventana, observando el jardín donde solía jugar con su madre. Ella siempre venía por mí a la hora de la merienda, murmuraba para sí con la voz temblorosa. Ahora, el columpio se movía solo, empujado por el viento. El pequeño sentía que el mundo se había encogido, y dentro de él solo quedaba la ausencia. Demetrio, su padre y viudo de Fabiana, nunca había sido realmente presente. Incluso antes de la tragedia, pasaba los días sumergido en papeles, reuniones y llamadas. Su esposa trataba de llenar el vacío que él dejaba y Eliseo se aferraba a ella como a un refugio. «¿Papá vendrá hoy a cenar?», preguntaba casi todas las noches, y la madre respondía con una sonrisa triste. «Tal vez mañana, mi amor». Después de que ella se fue, el tal vez se volvió certeza. Demetrio nunca más llegaría. Estaba allí físicamente, pero lejos, distante, como un extraño de traje caro y corazón distraído. En aquel hogar inmenso y sin alma, los sirvientes caminaban en silencio, con pasos contenidos, como quien teme despertar el dolor ajeno. Fue en ese escenario que apareció Carolina, la nueva empleada de la mansión, trayendo consigo un perfume de flores sencillas y una mirada que parecía comprender más de lo que juzgaba. El mayordomo la presentó al patrón. «Es la nueva empleada, señor». Demetrio, sin levantar la vista del periódico, respondió: «Que sepa cuál es su lugar». «Aquí no contratamos niñeras». Carolina solo asintió con voz suave. «Entendido, señor», pero por dentro, algo en ella latía con un propósito que ni ella misma sabía nombrar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el ambiente era gélido. Eliseo miraba el plato sin apetito. Carolina, intentando romper la frialdad, se acercó despacio. «¿Quieres un poco más de jugo, querido?». El niño levantó la mirada, sorprendido por el tono dulce. «Hace mucho que nadie me llama querido», susurró. Antes de que la conversación continuara, Demetrio interrumpió. «Está aquí para limpiar, no para conversar». Su voz sonó como una sentencia. Carolina tragó en seco. «Sí, señor». Pero al salir del comedor, lanzó una mirada silenciosa al niño, que respondió con una sonrisa tímida. La primera en mucho tiempo. Más tarde, mientras organizaba el cuarto de Eliseo, lo encontró intentando alcanzar un juguete en el estante. «Déjame, yo lo agarro», dijo acercándose. «No hace falta, puedo solo», respondió él molesto, tratando de ocultar la frustración. Cuando el juguete cayó al suelo, murmuró: «A mi papá no le gusta que necesite ayuda. Dice que la debilidad es perder el tiempo». Carolina se arrodilló, recogió el muñeco y se lo entregó con delicadeza. «Tu padre habla como un hombre que olvidó lo que es ser niño. ¿Y tú? ¿Qué sientes?». Eliseo desvió la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «Extraño a mi mamá. Ella sí me escuchaba». Aquellas palabras quedaron resonando en ella el resto del día. Mientras limpiaba el pasamanos de la escalera, Carolina miraba hacia arriba, donde el niño solía jugar con su madre. «Pobre niño», pensó. Perdió a su madre y ganó el silencio. Demetrio pasó apurado junto a ella, hablando por teléfono sobre cifras y contratos, como si nada más que los negocios existiera. Cuando colgó, la vio parada allí y murmuró: «¿No tiene algo mejor que hacer?». Carolina respondió con calma:
Solo limpio lo que el tiempo ensució, señor. Él no entendió lo que quiso decir, pero su mirada, firme y dulce, lo desconcertó por un instante. Esa noche, cuando todos dormían, Carolina escuchó un leve sollozo proveniente del cuarto del niño. Tocó suavemente la puerta. ¿Puedo pasar? El pequeño asintió, secándose las lágrimas con la sábana. Soñé con ella, con mi mamá. Ella me decía que no debía tener miedo. Carolina se sentó al borde de la cama y pasó la mano por su cabello. Debió ser una mujer increíble. Eliseo sonrió débilmente. Lo era, y ahora solo tengo a mi papá, pero ni siquiera me mira. Carolina lo abrazó, apretándolo con suavidad. Entonces déjame quedarme cerca, solo hasta que él aprenda a verte. Y por primera vez, el niño se durmió tranquilo, sintiendo que tal vez, solo tal vez, ya no estaba tan solo. Esa mañana el sol entró por las cortinas de la habitación como si intentara anunciar que un nuevo tiempo estaba por nacer. Eliseo despertó con los ojos aún hinchados por la noche anterior, pero sintió algo distinto en el aire. El aroma del café venía desde la cocina, acompañado de una melodía suave que Carolina tarareaba mientras lavaba los trastes. El sonido de su voz, dulce y serena, parecía devolverle un poco de la vida que hacía mucho había huido de aquella casa. El niño observaba todo en silencio, y una pequeña chispa de curiosidad empezaba a brotar donde antes solo había tristeza. Carolina notó al pequeño en la puerta, con la cobija arrastrándose por el suelo y la mirada tímida. «Buenos días, mi amor», dijo sonriendo. «¿Quieres ayudarme a poner la mesa?» Eliseo dudó un instante, miró la silla de ruedas y respondió en voz baja. «Puedo intentarlo». Ella se agachó frente a él mirándolo a los ojos y dijo, «No necesitas intentarlo, con estar aquí ya ayudas». El niño sonrió levemente y comenzó a empujar la silla, concentrado, mientras Carolina colocaba los cubiertos. Había algo mágico en aquel gesto tan simple, como si la vida poco a poco estuviera recordando cómo volver a empezar. Mientras tanto, en el piso de arriba, Demetrio escuchaba las risas que venían del pasillo. Cerró los ojos por un instante, incómodo ante el recuerdo de lo que la alegría solía ser. «Risas, después de todo», murmuró, con un tono que mezclaba desconcierto e incredulidad. Tomó su portafolio de cuero y bajó las escaleras decidido a imponer límites. Al llegar a la cocina vio la escena. Eliseo con una servilleta en la cabeza, fingiendo ser un caballero, y Carolina riendo mientras lo ayudaba a sostener el yelmo. Por un segundo se quedó inmóvil. La escena lo desarmó. Pero el orgullo venció al afecto. «¡Basta!», gritó. «Esto no es un circo». El silencio volvió a apoderarse del ambiente. Eliseo encogió los hombros y bajó la cabeza, la sonrisa apagándose como una vela soplada. Carolina respiró hondo, controlando el impulso de responder. «Perdón, señor, solo quería que él se sintiera vivo». Demetrio la miró con frialdad, con la mirada cortante de quien no acepta interferencias. No necesita ilusiones, necesita aceptar la realidad. Ella entonces respondió con calma. «A veces aceptar la realidad es lo que más duele». Él se dio la vuelta sin decir una palabra, pero aquellas palabras quedaron grabadas en algún rincón de su conciencia, como un eco que fingía no escuchar. En los días siguientes, Carolina empezó a actuar de manera casi imperceptible, como quien siembra flores en el desierto. Dejaba pequeños papelitos con frases sencillas en la habitación del niño. «El sol también despierta despacio. Tu mamá aún sonríe por ti. Todo lo pequeño puede ser fuerte». Con el tiempo, la risa de Eliseo empezó a volver, tímida pero verdadera. Carolina lo llevaba al jardín. Leía cuentos al pie del árbol donde Fabiana solía jugar con él. «Tu mamá debía amar este lugar», comentó un día. «Decía que aquí el cielo estaba más cerca», respondió el niño mirando hacia arriba. Carolina sonrió con el corazón apretado. Tal vez aún lo esté. A veces lo observaba en silencio y tenía la clara sensación de que había algo sagrado en ese niño.
algo que el tiempo no había logrado destruir. Era como si aquel pequeño guardara dentro de sí un fragmento de esperanza que el mundo había olvidado. Por la noche, después de ordenar la cocina, Carolina subió a su cuarto. Estaba agotada, pero no podía dormir. Pensaba en el niño, en la sonrisa que había vuelto a aparecer y en una extraña sensación de que estaba allí por una razón más grande. Cuando por fin se quedó dormida, el mundo se abrió ante ella, no como un sueño común, sino como un llamado. Se vio caminando descalza por un campo cubierto de luz azul. El viento soplaba suave y el aire tenía aroma a jazmín. De pronto, una mujer apareció a lo lejos. Vestía un largo vestido azul claro que se movía como el agua, y una cinta blanca ceñía su cintura. Los ojos de la mujer brillaban con ternura y poder. «Carolina», dijo, con una voz que resonaba como si viniera desde dentro de su corazón. «No tengas miedo». La empleada dio un paso hacia adelante, sintiendo el suelo vibrar bajo sus pies. «¿Quién eres?», preguntó con lágrimas en los ojos. La mujer sonrió, y por un instante el tiempo pareció detenerse. «Salva a Eliseo», dijo la aparición extendiendo la mano. Al tocarla, Carolina vio destellos, el accidente, el auto, el niño llorando en la carretera, la ausencia, el padre desesperado. Todo se mezclaba en luz. «Aún puede ser sanado», dijo la mujer, y su voz sonaba como un susurro de amor y despedida. Carolina despertó de golpe, el corazón acelerado, el cuerpo cubierto de escalofríos. La ventana estaba entreabierta, y el aroma a jazmín aún flotaba en el aire, el mismo que había sentido en el sueño. Se sentó en la cama, llevó la mano al pecho y respiró hondo. «¿Qué fue eso?», murmuró, todavía aturdida. Afuera, el viento movía las cortinas y la luna iluminaba el pasillo como un faro. Carolina cerró los ojos, conteniendo las lágrimas, y comprendió. No fue un sueño cualquiera. Era un llamado, un propósito. Y en ese instante supo. Podía hacer por el niño lo que nadie había podido hacer. El día amaneció con un brillo distinto, como si el cielo entero supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Carolina abrió las ventanas y respiró hondo, sintiendo nuevamente el aroma a jazmín que parecía acompañarla desde aquel sueño. El aire era tibio, la brisa suave, y una serenidad inexplicable la envolvía. «Hoy es el día», susurró, acomodándose el delantal. Sentía una convicción tan profunda que ni ella misma podía explicar. Bajó las escaleras en silencio, guiada solo por esa certeza. Cuando vio a Eliseo en la sala, su corazón se apretó. El niño parecía aún más pequeño en esa silla, pero había una chispa viva en sus ojos. «¿Quieres dar una vuelta afuera, mi amor?», preguntó suavemente. Eliseo dudó. «Papá dijo que solo puedo quedarme adentro». Carolina se arrodilló frente a él, colocando sus manos sobre las de él. «Tu padre todavía no entiende que el jardín también cura». El niño desvió la mirada indeciso. «¿Y si se enoja?». Ella sonrió con ternura. «Entonces dejemos que descubra por qué». Eliseo asintió, y ese pequeño gesto fue suficiente. Carolina lo llevó al jardín, empujando la silla con calma, sintiendo cada metro del camino como una travesía entre el miedo y la fe. El jardín estaba hermoso. Las hojas temblaban, doradas por la luz de la mañana. El mismo banco donde Fabiana leía cuentos seguía allí, intacto, como un relicario del pasado. Carolina detuvo la silla bajo la sombra del árbol y se agachó frente a él. «¿Sientes el viento?», preguntó. «Sí, y también extraño a mamá», respondió el niño, con la voz quebrada. Carolina respiró profundo, los ojos humedecidos. Tal vez nunca se haya ido Eliseo. A veces, el amor se queda justo donde más falta hace. Las palabras flotaron en el aire como una oración silenciosa. Entonces, en un gesto casi instintivo, Carolina se arrodilló completamente en el suelo y colocó las manos sobre las piernas del niño.
El toque fue delicado, pero llevaba algo profundo, como si su corazón hubiera descendido hasta la punta de los dedos. Por un breve instante, todo quedó en silencio. El viento se detuvo. Los pájaros callaron. Una luz suave, casi dorada, comenzó a irradiar desde el punto donde sus manos lo tocaban. Eliseo abrió los ojos con sorpresa, sintiendo algo diferente. «Carolina», susurró confundido, «mis piernas están hormigueando». Ella se echó un poco hacia atrás, emocionada. «¿Lo estás sintiendo?» «Sí, es como si se estuvieran despertando». Ella apenas podía responder. Un calor suave recorrió sus manos y la luz se hizo más intensa, como si el sol hubiera descendido hasta ellos. El viento se detuvo. El tiempo se detuvo. Carolina sintió una fuerza que no era suya, como si algo más grande pasara a través de sus manos. Eliseo, temblando, murmuró: «Yo estoy sintiendo las piernas». Y antes de que ella pudiera reaccionar, movió uno de los pies. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para llenar el aire de asombro. Carolina se llevó las manos a la boca, las lágrimas corriendo por su rostro. «Dios mío, Eliseo». «Carolina, estoy sintiendo, de verdad lo siento», gritó el niño, riendo y llorando al mismo tiempo. Su voz rompió el silencio de la mansión como un trueno de alegría. Dentro, Demetrio, que estaba en una llamada, se detuvo de golpe. ¿Qué fue eso? El sonido de los gritos de su hijo resonaba por los pasillos. Soltó el teléfono y corrió hacia la puerta trasera, el corazón desbocado. Al cruzar el jardín, la escena lo paralizó. Su hijo de pie, apoyado en las manos de la empleada, envuelto en una luz que aún se disipaba en el aire. «¿Eliseo?», murmuró, sin creer lo que veía. El niño lo miró con una sonrisa radiante, las piernas temblorosas, el cuerpo entero vibrando. «Papá, puedo mantenerme de pie». Demetrio se llevó las manos a la cabeza, tambaleando. «No, no puede ser». Carolina, aún arrodillada, sostenía al niño con cuidado, las lágrimas mezclándose con la risa. «Está caminando, señor. Realmente está caminando». Demetrio se acercó despacio, los ojos humedecidos, y cayó de rodillas frente a su hijo. «Dios mío», repetía como quien suplica una explicación. Eliseo extendió la mano hacia su padre, y los dos se abrazaron. La luz a su alrededor finalmente se desvaneció, pero la sensación del milagro permaneció viva, brillando en cada respiración, en cada lágrima. Y allí, en el centro del jardín, entre el cielo y la tierra, Carolina comprendió que solo había sido el instrumento, el lazo entre el dolor y la esperanza, el canal por donde lo imposible decidió suceder. El jardín parecía suspendido entre el tiempo y el silencio. Eliseo seguía de pie, con los ojos abiertos de par en par y la sonrisa iluminándole el rostro. Carolina lo sostenía con cuidado, como si temiera que un movimiento brusco rompiera el milagro recién nacido. Demetrio, detenido a pocos pasos, observaba la escena sin poder parpadear. Su cuerpo parecía rígido, atrapado entre el miedo y el asombro. El viento agitaba su saco, pero él no sentía nada. Solo miraba, fijo, incrédulo, como quien intenta encontrar lógica en algo que desafía toda razón. Esto no es posible», murmuró casi sin voz. Carolina aún estaba arrodillada frente al niño, el corazón desbocado. Él lo sintió cuando lo toqué, señor. Le juro que no hice nada más». Su mirada era una mezcla de asombro y reverencia, como si hubiera presenciado algo sagrado. Eliseo respiraba con rapidez, tratando de controlar la risa nerviosa. «Carolina, puedo mover las piernas», decía entre risas y sollozos. «De verdad puedo». Su alegría era pura, ingenua, vibrante, el tipo de felicidad que no cuestiona. Demetrio dio un paso al frente, casi sin darse cuenta. «Pero, ¿cómo?», susurró, más para sí que para los demás. Carolina lo miró aún con la respiración temblorosa.
No lo sé, señor, pero debo contarle algo. Su voz sonaba vacilante, pero decidida. Anoche tuve un sueño. Una mujer apareció. Llevaba un vestido azul claro, con una cinta blanca en la cintura. Sus ojos tenían algo difícil de describir. Había luz en ellos y una calma que nunca antes había visto. Se acercó, tomó mi mano y solo dijo una frase: «Salva a Eliseo». Mientras hablaba, Carolina parecía revivir la escena, el brillo del sueño reflejado en su mirada. Demetrio, inmóvil, solo la escuchaba, intentando encontrar sentido entre las palabras. Por un momento, el silencio fue absoluto. El viento se detuvo y hasta los pájaros parecieron callar. Demetrio entonces se dio la vuelta lentamente, caminó hacia la casa y desapareció unos instantes. Carolina lo siguió con la mirada, confundida. Eliseo, agitado y feliz, tiraba de la falda de su vestido. «¿Viste, Carolina? Sí pude. Estoy de pie». Ella sonrió emocionada, pasando su mano por el cabello del niño. «Sí, mi amor, lo lograste». Y el pequeño, con la pureza de quien no entiende el milagro, solo rió, girando sobre sí mismo, las piernas aún temblorosas, pero llenas de vida. Cuando Demetrio regresó, traía en las manos una fotografía enmarcada, gastada por el tiempo. Se detuvo frente a Carolina y, sin decir nada, le entregó el retrato. «¿Era esto?», preguntó con un tono contenido, casi frío. Ella sostuvo el marco con cuidado, como si temiera dejarlo caer. Al mirar la imagen, la sangre se le heló. Era la mujer del sueño. El mismo vestido azul claro, la misma cinta blanca, la misma mirada dulce y penetrante. «Dios mío», murmuró retrocediendo un paso. «Es ella». Demetrio frunció el ceño. «¿Ella?», Carolina tragó saliva. «Sí, señor, es ella. La mujer que vi es Fabiana». El nombre resonó en el aire, pesado, casi sagrado. Demetrio permaneció inmóvil, el rostro inexpresivo, pero su mirada revelaba una conmoción profunda. «¿Fabiana?», repitió en voz baja. Ese nombre parecía reabrir una herida que nunca había cicatrizado. «¿Estás segura de lo que dices?». «Sí, señor. Era ella. El vestido, el peinado, la mirada, era igual». Por un instante, ambos permanecieron en silencio, cruzando una mirada cargada de algo que no sabían nombrar. Era como si la línea entre lo visible y lo invisible se hubiera roto, revelando algo que ni el tiempo se atrevió a borrar. Demetrio miró nuevamente la fotografía sin expresión. El impacto era evidente, pero no había emoción, solo el vacío de quien intenta comprender lo imposible. «Esto es irracional», murmuró casi sin aliento. «Ella ha estado muerta por 2 años». Carolina bajó la cabeza con respeto. «Los muertos no aparecen en sueños por casualidad, señor». Él se pasó la mano por el rostro sin saber qué responder. El viento volvió a soplar, trayendo el aroma a jazmín, y por un segundo ambos miraron a su alrededor, como si esperaran ver algo o a alguien, pero no había nada. Solo el aire quieto, denso, lleno de misterio. Eliseo, aún entusiasmado, dio unos pasos más, riendo en voz alta. «¡Puedo correr!». Demetrio lo observaba, atónito, sin poder moverse. El sonido de las risas de su hijo resonaba por el jardín, mezclado con el murmullo de las hojas. Era real, innegable. Carolina, aún sosteniendo la foto, respiró hondo y dijo en voz baja: «Ella sigue cuidando de él, no fui yo, solo fui el canal». Demetrio no respondió. Se quedó ahí, mirando al niño, no con ternura, sino con un asombro contenido, casi temeroso, como si hubiera presenciado algo que jamás debió ver. Durante días la mansión pareció respirar un aire nuevo, ligero, casi festivo. La risa de Eliseo resonaba por los pasillos, mezclada con el sonido de pasos inseguros, pero llenos de valentía. Cada mañana probaba un poco más su fuerza, tropezando, levantándose, riendo. Carolina lo acompañaba de cerca, emocionada con cada logro. Demetrio, sin embargo,
observaba todo a la distancia. Se sentaba en el despacho con la puerta entreabierta, fingiendo trabajar, pero atento a los sonidos del pasillo. Ese ruido de pasos, el mismo que antes le recordaba la culpa, ahora lo dejaba atónito, como si estuviera ante algo que el mundo no debía explicar, solo aceptar. Esa tarde, Demetrio decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: almorzar en familia. Le pidió a la cocinera que preparara los platillos favoritos de Eliseo. ¿Le gusta la pasta con queso, señor?, preguntó la mujer sorprendida. Sí, respondió con voz contenida. Era lo que su madre siempre cocinaba. El tono en su voz revelaba algo nuevo, un esfuerzo, un intento de reconectarse aunque no supiera cómo. Cuando Eliseo bajó, cojeando pero sonriente, encontró la mesa puesta con flores, copas y una luz suave que entraba por las ventanas abiertas. ¿Es para mí?, preguntó con la alegría de quien no esperaba nada. Demetrio respondió con un leve asentimiento. Pensé que podríamos almorzar juntos. El niño se sentó, todavía desconfiado. Carolina permaneció de pie por respeto, pero él la tomó de la mano. Siéntate también. Demetrio observó la escena en silencio. Por un instante, una sombra de ternura cruzó su rostro. Intentó hablar, pero su voz sonó extraña, fuera de lugar. ¿Te gusta volver a caminar?, preguntó. Eliseo asintió. Mucho. Es diferente. El padre intentó sonreír, pero el gesto fue débil. Sabes, yo no fui un buen padre. Carolina desvió la mirada, fingiendo ocuparse con la servilleta. El niño confundido masticaba despacio. Mamá decía que usted trabajaba mucho. Sí, respondió Demetrio seco. Trabajé demasiado. El silencio que siguió fue espeso, pesado. Eliseo dejó el tenedor y miró directamente a su padre. Usted no trabajaba demasiado, solo no quería estar aquí. Las palabras salieron crudas, afiladas. Mamá decía que usted nos amaba, pero si nos amaba, ¿por qué nunca estaba? Crecí escuchando que debía tener paciencia, que debía entenderlo, pero usted nunca trató de entenderme a mí. Demetrio tragó saliva, el rostro tenso. Eliseo, no hables así. ¿Por qué? ¿Es mentira?, replicó el niño, con la voz quebrada. Pasé meses sin escucharle decir mi nombre. Meses. ¿Y ahora quiere almorzar conmigo como si nada hubiera pasado? Demetrio respiró profundo, intentando mantener el control, pero no respondió. Carolina observaba en silencio, con el corazón apretado, mientras veía al niño desahogar todo lo que había guardado. Tenía miedo, sabía, continuó Eliseo, con la voz temblorosa. Cuando mamá murió, pensé que usted también había muerto, pero estaba vivo, solo que no para mí. Desvió la mirada secándose las lágrimas con el puño. Ahora que puedo caminar, aparece, pero cuando solo podía llorar, desapareció. El padre intentó extender la mano sobre la mesa, pero el niño se levantó bruscamente, tirando el vaso. No trate de arreglar lo que usted mismo rompió, y salió cojeando rápido, desapareciendo por el pasillo. Demetrio quedó inmóvil. Carolina, aún sentada, lo observaba con empatía y cautela. Necesita tiempo, señor, dijo en voz baja. Han sido años de silencio. El alma de un niño no olvida tan fácil. El hombre se pasó la mano por el rostro, agotado. Lo sé, pero no sé ser padre. La sinceridad de esa frase sonó cruda, casi dolorosa. Carolina respondió con firmeza serena. Entonces empiece aprendiendo a escuchar. Él la miró, sorprendido por la simpleza y la fuerza del consejo. Por un momento sintió vergüenza. Tanta autoridad, tanto poder. Y ahora, frente a una mujer sencilla y un niño, se descubría pequeño, vulnerable, ignorante en todo lo que realmente importa. Esa noche, Demetrio fue al cuarto de su hijo. La puerta estaba entreabierta. Eliseo dormía profundamente,
abrazado a su oso de peluche, el mismo que tenía desde el accidente. El padre se acercó en silencio, sentándose al borde de la cama. Observó el rostro sereno del niño y, por un instante, vio en él rasgos de Fabiana. El mismo arco de las cejas, la misma forma de fruncir la nariz al respirar. Extendió la mano, dudó y al final le acarició el cabello. «No supe ser lo que necesitabas», murmuró, «pero tal vez aún haya tiempo». Las palabras salieron bajas, casi un susurro, perdidas entre el sonido distante del viento y el leve tintineo de las cortinas. Carolina, que pasaba por el pasillo, vio la escena. Se quedó parada en la puerta, sin hacer ruido. Por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. Había algo profundamente humano en aquel hombre que, pese a su rigidez, empezaba a despojarse de su armadura. Los días siguientes fueron silenciosos. La alegría que había llenado la casa parecía ahora diluirse en un aire tenso, contenido. Eliseo evitaba al padre, permaneciendo siempre cerca de Carolina, mientras Demetrio se refugiaba en un mutismo inquietante. Pasaba horas encerrado en el despacho, mirando los papeles sobre el escritorio sin realmente verlos. El trabajo, antes su refugio, ahora parecía un eco distante, inútil ante el vacío que llevaba dentro. La mansión volvió a llenarse de silencio, pero esta vez no era el silencio del luto, era el silencio del arrepentimiento, de la conciencia tardía de quien por fin comprende que no basta con estar presente en el mundo cuando se está ausente en el corazón. Carolina observaba todo con una mezcla de compasión e inquietud. Sabía que Demetrio cargaba culpas que no sabía confesar. Lo veía por las noches pasar frente a la habitación del hijo y detenerse unos segundos ante la puerta, pero sin tener el valor de entrar. Había miedo allí, miedo a ser rechazado, a no merecer perdón. Y aunque intentara mantener su postura firme y su mirada controlada, ella veía al hombre cansado detrás de la armadura. Es frío, pensaba, pero también es humano, y todo humano se equivoca. Esa percepción encendía en ella un deseo silencioso de ayudarlo, no por lástima, sino porque creía que incluso los corazones endurecidos pueden volver a aprender a sentir. Una tarde lluviosa, mientras ordenaba el ático, Carolina encontró una caja antigua, cubierta de polvo y con una cinta descolorida. Dentro había montones de papeles amarillentos, documentos, cuentas, cartas viejas, pero una de ellas, doblada con cuidado y dirigida a Demetrio, llamó su atención. La caligrafía era firme, envejecida, y en la esquina se leía el nombre del remitente, Hernando Ávila, padre de Demetrio. «Querido hijo», comenzaba. Carolina sintió un escalofrío. Leyó los primeros renglones y el corazón se le encogió. Las palabras eran duras y tiernas al mismo tiempo. «Fui más severo de lo que debía, no por falta de amor, sino por miedo. No sabía demostrar lo que sentía, y te hice creer que el afecto es debilidad. Perdóname si puedes». Carolina quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Esas palabras explicaban mucho. Entendió en ese instante que la rigidez de Demetrio no había nacido del desprecio, sino de una herencia emocional que atravesaba generaciones. Era un hombre que había aprendido con el ejemplo equivocado, alguien que confundió el control con el amor, el silencio con la fuerza. Bajó las escaleras despacio, aún sosteniendo la carta con las manos temblorosas, y fue al despacho. Demetrio levantó la vista cuando ella entró, sorprendido por su expresión. «Encontré algo que usted necesita leer», dijo, extendiéndole el sobre. Él frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Algo que debió recibir hace mucho tiempo». Demetrio abrió la carta con cautela. A medida que leía, la expresión en su rostro cambiaba, no de emoción evidente, sino de algo más profundo y contenido: reconocimiento. Las palabras del padre resonaban como espejos de todo lo que él había sido con Eliseo. Cuando terminó, permaneció en silencio varios segundos, mirando fijamente el papel entre sus manos.
Él también era así, murmuró en voz baja. Carolina asintió. Sí, señor, y usted aprendió la misma forma de amar, con distancia. Él suspiró, apoyando los codos sobre el escritorio. Solo quería haberlo hecho diferente. Pero todavía puede, respondió ella. Usted está vivo, Demetrio, y eso ya es un milagro más grande de lo que imagina. Mientras hablaban, Eliseo entró en la sala sin que lo notaran. El niño se quedó quieto en la puerta, escuchando en silencio. Carolina se volvió y lo llamó con un gesto. «Ven aquí, querido». Él se acercó despacio, mirando a su padre con una mezcla de curiosidad y recelo. Carolina se arrodilló a su lado y dijo con calma: «Tu padre fue tratado así cuando era niño, fue lo que aprendió. Pero tú puedes enseñarle algo que él nunca supo hacer: amar sin miedo». Eliseo la miró luego al padre, y por un momento algo dentro de él se suavizó. Demetrio permaneció inmóvil, observando al hijo con los ojos humedecidos, pero aún sin saber qué decir. El silencio que se instaló allí ya no era el mismo de antes. Había esperanza dentro de él. Carolina colocó la carta sobre el escritorio, dejando que el peso de las palabras hiciera su trabajo. «No siempre quien hiere quiere herir, señor», dijo con una mirada serena. «A veces es solo el reflejo de alguien que no aprendió otra forma de existir». Demetrio se pasó la mano por el cabello, visiblemente conmovido. «Yo nunca supe ser diferente». «Entonces, empiece ahora», respondió ella, simple y firme. El hombre respiró hondo, mirando nuevamente al hijo, y por primera vez, sin frialdad. Solo con la vulnerabilidad de quien comprende, al fin, que incluso quien se equivoca merece una segunda oportunidad. Por un instante, nadie se movió. Carolina, de pie junto a la puerta, sentía el corazón apretado. Casi podía escuchar la respiración contenida de ambos. Eliseo dio un paso al frente, vacilante, luego otro. Sus pies descalzos hacían poco ruido sobre el piso frío, pero cada paso sonaba como un trueno dentro del pecho de Demetrio. «Eliseo», murmuró el padre, con la voz baja, ronca, sin saber si lo llamaba o le pedía perdón. El niño se detuvo frente a él, mirándolo desde abajo, como quien observa algo que por fin comprende, no con la razón, sino con el corazón. «No entiendo por qué me dejó tan solo», dijo el niño, con la voz temblorosa pero firme. «Pero creo que ahora entiendo que usted también estaba solo». Demetrio bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hijo. Carolina contuvo el llanto que amenazaba con subirle al pecho. El niño se acercó un paso más y añadió: «No quiero que se vaya otra vez». Las palabras, simples y sinceras, atravesaron el aire como una flecha. Demetrio se levantó despacio, sin poder decir nada. Su rostro estaba tenso, pero su mirada al fin era humana, despojada de toda rigidez. Entonces, sin aviso, Eliseo se lanzó contra el pecho de su padre. El impacto fue suave, pero el sonido del abrazo llenó la habitación como una canción antigua. Demetrio, por un segundo, quedó inmóvil, aturdido, casi incrédulo. Luego, lentamente, sus brazos se cerraron alrededor del hijo. Fue un abrazo tímido al principio, contenido, pero pronto se volvió fuerte, desesperado, como si hubiera esperado toda una vida por ese momento. El olor del cabello del niño, el calor de su cuerpo frágil, el corazón latiendo acelerado contra el suyo, todo era real, presente, vivo. Carolina observaba, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Sabía que aquel momento no era solo el reencuentro entre padre e hijo, sino entre pasado y futuro. El perdón no venía de las palabras, sino del contacto. No borraba las heridas, pero las transformaba, y allí, en medio del silencio, algo se rompía, no el dolor sino el ciclo de él. Por primera vez Demetrio no era el hombre de negocios ni el patrón imponente, era solo un padre, y Eliseo solo un hijo. Dos seres imperfectos que, por fin, se reconocían como iguales.
Demetrio, con la voz entrecortada, apoyó la barbilla sobre la cabeza del niño. «He cometido muchos errores, hijo mío», susurró. «Y si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría todo diferente». Eliseo no respondió, solo lo abrazó más fuerte. Ese gesto bastaba. Carolina se acercó despacio, colocando una mano sobre el hombro de cada uno. «No existe tiempo perdido cuando el amor encuentra el camino de regreso», dijo en voz baja, y sus palabras sonaron como una oración. Demetrio asintió, y por primera vez en años, sonrió. No la sonrisa social de un hombre poderoso, sino la sonrisa simple de quien al fin encuentra paz. El abrazo se prolongó por varios segundos, y el viento que entraba por la ventana trajo de nuevo el aroma a jazmín. Las cortinas danzaron suavemente, y la luz del atardecer tiñó la escena con tonos de oro y naranja. Aquel momento no tenía testigos, salvo Carolina, y quizá algo más allá de ella. El pasado estaba allí, mirando, respirando, perdonando. El hombre frío y el niño herido ya no existían. Solo quedaban un padre y un hijo redescubriendo el significado de la palabra hogar. Los días que siguieron al perdón parecían traer una nueva estación a aquella casa. El sonido de los pasos de Eliseo llenaba los pasillos, esta vez acompañado de risas y voces que antes estaban silenciadas. Demetrio ya no se encerraba en el despacho. Pasaba las mañanas en el jardín, ayudando a su hijo a caminar sin apoyo, riendo de las caídas, celebrando cada paso más firme. Era una escena simple, pero cargada de un simbolismo poderoso. El hombre que antes vivía rodeado de muros, ahora se permitía ser vulnerable. Y el niño que aprendió a esperar solo descubría lo que era tener un padre presente, no en promesas, sino en gestos. Carolina los observaba desde lejos, con una sonrisa discreta. Le gustaba ver cómo la convivencia natural entre los dos comenzaba a sanar lo que las palabras no habían alcanzado. A veces, Eliseo lo provocaba. «No me va a dejar ganar esta vez, ¿verdad?». Y Demetrio respondía riendo. «No, pero te prometo que si pierdo, caigo contigo». La risa de ambos resonaba por el jardín, y Carolina notaba cómo sus risas sonaban iguales, una herencia invisible que venía de Fabiana y que ahora finalmente encontraba espacio para renacer. El hogar, que antes era frío y solitario, ahora tenía alma de nuevo. Una tarde, Carolina los vio juntos en la habitación de Fabiana. Las ventanas estaban abiertas y el viento hacía danzar las cortinas blancas. Eliseo sostenía un ramo de flores del jardín. «Para ella», dijo, colocándolo sobre la cómoda. Demetrio guardó silencio, pero su mirada era otra, no de culpa, sino de serenidad. «Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo con voz firme. Eliseo respondió: «Creo que estaría orgullosa de nosotros». El padre sonrió levemente, y por primera vez el nombre de Fabiana no dolió. Trajo paz. Carolina, parada en la puerta, entendió que ese momento era el verdadero homenaje. No el luto, sino el renacimiento. Esa noche decidieron cenar juntos bajo el pórtico. La luz cálida de las velas y el sonido distante de los grillos componían una atmósfera tranquila, casi sagrada. Eliseo contaba historias, gesticulando con entusiasmo, mientras Demetrio lo escuchaba con atención genuina, algo que jamás había hecho antes. Carolina servía la mesa con la misma ternura de siempre, pero su mirada estaba distante, contemplativa. Sentía que su propósito allí se estaba cumpliendo. «Nunca pensé que algún día volvería a oír esta casa viva», comentó Demetrio, rompiendo el silencio. «Fue usted quien devolvió eso», respondió Carolina. «No. Fuiste tú quien nos devolvió a la vida», corrigió él. Eliseo se levantó y caminó hacia Carolina, abrazándola por la cintura. «Eres como un ángel, ¿sabías?», dijo con una sonrisa amplia. Ella rió, emocionada. «Los ángeles no lavan platos, querido, pero este limpia el corazón», completó él, arrancando una sonrisa incluso del padre. Demetrio se levantó, acercándose a los dos.
Carolina, no hay riqueza en este mundo que pague lo que hiciste por nosotros. Si Fabiana pudiera hablar ahora, estoy seguro de que diría lo mismo que yo. Gracias. Las palabras salieron firmes, cargadas de una sinceridad contenida. Carolina lo miró a los ojos y respondió con dulzura. Solo hice lo que el amor me pidió hacer. Demetrio pasó un brazo por los hombros de su hijo y el otro por los de Carolina. Los tres se quedaron así, abrazados bajo el suave sonido de la noche. La brisa era ligera y el aroma a jazmín, siempre el mismo, volvió a llenar el aire. Ella nunca los dejó solos, dijo Carolina mirando hacia el cielo. Eliseo levantó los ojos y preguntó en voz baja, ¿crees que mamá nos está viendo ahora? Demetrio respiró hondo y respondió, nunca dejó de vernos, hijo. Carolina añadió, y ahora puede descansar, porque ustedes se reencontraron. El silencio que siguió ya no era vacío, era el silencio de la paz, el sonido que hace el amor cuando por fin encuentra descanso. El padre, el hijo y la mujer que los unió se quedaron allí por un largo rato, sin prisa. Sobre ellos, el cielo brillaba en un azul profundo, y por un instante, una estrella pareció resplandecer más fuerte, como si alguien, en algún lugar, sonriera. Y así, en aquel abrazo compartido, el pasado fue perdonado, el presente restaurado y el futuro, al fin, posible. Porque todo milagro comienza con un corazón dispuesto a creer. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En el parque lleno de vida, la sonrisa de la millonaria escondía un dolor. Su hijo había nacido ciego y nada jamás lo había curado. De repente, una niña pobre apareció con un frasco escondido y le dijo al niño, «Mi papá creó un colirio que puede hacer que veas. ¿Quieres intentarlo?» La madre no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar algo que desafiaría a la ciencia, la fe y al destino. El parque estaba lleno aquella tarde. Los niños corrían detrás de las cometas, las parejas caminaban de la mano, y el viento llevaba el dulce aroma de las palomitas mezclado con el perfume de las flores recién regadas. En medio de ese escenario vibrante, Graciela caminaba elegante pero tensa, sujetando con fuerza la mano de Ezequiel. Era conocida como una de las mujeres más poderosas del sector farmacéutico, acostumbrada a controlar cada detalle de su propia vida y de la vida de su hijo. Su niño, de apenas 8 años, había nacido ciego, y desde entonces lo rodeaba de cuidados sofocantes. Allí, en medio de la plaza, parecía imposible para ella relajarse. Aún así, la sonrisa curiosa de Ezequiel era un recordatorio de que, por más oro que cubriera su infancia, lo que él quería era simple, ser como cualquier otro niño. «Ezequiel, ¿quieres un helado?», preguntó ella, casi en tono de oferta calculada, intentando transformar aquel paseo en algo memorable, pero dentro de sus límites. El niño abrió una amplia sonrisa, girando el rostro hacia la voz de su madre. «Sí quiero, mamá. De fresa si hay. Puedo olerlo desde aquí», respondió, aspirando el aire como si pudiera identificar el carrito solo por el aroma. Graciela sonrió levemente, orgullosa de la sensibilidad aguda de su hijo, pero enseguida él completó, con un tono osado, «¿Puedo esperarte solo sentado en una banca?». La petición fue como un golpe en el estómago para ella. Graciela se quedó rígida, mirando hacia la banca de hierro a pocos metros de distancia. «No, hijo, es peligroso. No entiendes», dijo, la voz cargada de preocupación. «Por favor, mamá, solo serán unos minutos. Prometo quedarme quietecito», insistió él con una madurez precoz que le partía el corazón. El conflicto interno ardía en su pecho. Tras unos segundos respiró hondo y contra cada instinto asintió. «Está bien, pero solo un momento. No te muevas de aquí».
Ezequiel se sentó en la banca con un orgullo casi solemne. Graciela, aún mirando hacia atrás a cada paso, se alejó en dirección al carrito de helados. Fue en ese intervalo cuando apareció Alicia, una niña de 13 años, con trenzas mal hechas y ropas sencillas, pero con un brillo en los ojos que llamaba la atención. Se acercó con pasos ligeros, curiosa por la figura del niño sentado solo. «Hola, ¿puedo sentarme contigo?», preguntó, acomodando el vestido gastado. Ezequiel giró la cabeza hacia la voz suave. «Sí, claro, hace tiempo que no me siento con alguien sin que mi mamá esté cerca». Ella rió suavemente. «Parece que ella es muy preocupada, ¿verdad?». «Sí, a veces demasiado», respondió él pensativo. «Pero creo que es porque no veo. Ella le teme a todo». La mirada de Alicia se suavizó, como si comprendiera más de lo que decía. «¿Nunca viste nada? ¿Ni cuando eras bebé?». Ezequiel negó con la cabeza. «Nunca. Solo imagino cómo son las cosas por las voces, por los olores. Es como si el mundo estuviera hecho de sonidos y sueños». El silencio se instaló por un instante, hasta que Alicia, vacilante, sacó un pequeño frasco del bolsillo del vestido. Sus dedos temblaban al sostener el vidrio transparente. «Mi papá. Él desarrolló un colirio. No se vende, nadie lo sabe, pero ya ayudó a algunas personas. Lo llevo conmigo, por si algún día encuentro a alguien que lo necesite». Ezequiel abrió mucho los ojos sin ver, pero la esperanza llenó su voz. «¿Crees que podría ayudarme? Solo si tú quieres. No quiero asustarte», dijo ella, con una sinceridad rara. Ezequiel sonrió, con la respiración acelerada. «Nunca vi nada. Si funciona, tu rostro será el primero que conoceré». El corazón de la niña se agitó. Con cuidado, pidió: «Acuéstate aquí, con la cabeza en mi regazo. Así puedo aplicarlo bien». El niño obedeció, recostándose despacio como si confiara en ella desde siempre. Alicia apoyó su cabeza en su regazo delgado, acarició su cabello y susurró: «Tranquilo, todo saldrá bien. Cierra los ojos y respira hondo». El frasco hizo un suave clic al abrirse. Alicia lo inclinó delicadamente, dejando caer la primera gota. El líquido frío escurrió por la comisura del ojo de Ezequiel, que se estremeció. «Arde un poquito», murmuró. «Es normal, no te preocupes». «Solo una gotita más», respondió ella, manteniendo la voz firme, como si su calma fuera el ancla del niño. Cada palabra era un abrazo invisible, cada gesto un acto de fe. El parque parecía desaparecer a su alrededor, quedando solo el silencio cargado de expectativa. Y fue en ese instante de pureza y esperanza cuando el sonido de pasos apresurados rompió la escena. Graciela regresaba con el helado en la mano, pero lo que vio la hizo paralizarse por un segundo. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro se transformó en pavor. El helado se escurrió de sus dedos y cayó al suelo, derritiéndose rápido sobre el asfalto caliente. «¡Ezequiel!», gritó, corriendo desesperada hacia su hijo. El momento de ternura fue desgarrado por la fuerza brutal del miedo de una madre. El grito de Graciela resonó en el parque, cortando el aire como una navaja. El público, que antes estaba distraído entre palomitas, conversaciones y risas, giró el rostro al unísono para presenciar la escena. Ella avanzaba con pasos firmes, los tacones golpeando contra el piso de piedra, el rostro tomado por una mezcla de miedo, indignación y desesperación. El helado se derretía detrás de ella, olvidado, como un símbolo de todo lo que estaba a punto de derrumbarse. Ezequiel, aún con la cabeza en el regazo de Alicia, se estremeció al escuchar la voz de su madre e intentó levantarse, pero la mano suave de la niña lo contuvo por un instante. «Mamá, espera, no es lo que parece», dijo el niño, la voz temblorosa de urgencia. Pero Graciela ya estaba sobre ellos. Con un gesto brusco, arrancó a su hijo de los brazos de la muchacha, sujetándolo por los hombros como si quisiera protegerlo de un peligro invisible. «¿Qué crees que estás haciendo con mi hijo?»,
gritó con los ojos centelleando. Alicia, asustada, levantó las manos en señal de inocencia. Yo solo quería ayudar. Él dijo que quería intentarlo. ¡Cállate!, cortó Graciela, con una voz tan dura que hizo que la niña se encogiera en la banca. El silencio del público alrededor se volvió casi opresivo. Las familias dejaron de caminar, los vendedores interrumpieron sus llamados, y hasta los niños que jugaban más adelante quedaron en suspenso, mirando con los ojos muy abiertos. Ezequiel, tomado por el pánico de perder aquella conexión que acababa de nacer, intentó explicarse. Fui yo quien lo pidió, mamá. Ella no me obligó. Solo quería intentarlo. Por favor. Graciela lo atrajo más hacia sí, como si cada palabra de él fuera una puñalada. No sabes lo que dices, Ezequiel. Este tipo de cosas es peligroso, ¿no entiendes? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz era un acero inquebrantable. Alicia respiró hondo, tratando de encontrar valor en medio del torbellino. Su voz salió temblorosa, pero sincera. Sé que parece extraño, pero el colirio que usé ya ayudó a otras personas. Juro que nunca le haría daño. Graciela se volvió, los labios curvados en una sonrisa de desprecio. Tú, una niñita pobre, ¿crees saber más que los médicos, hospitales, especialistas? ¿Más que yo, que dediqué toda mi vida a la ciencia? Cada palabra era un martillazo. Alicia bajó la mirada, los dedos aún cerrados alrededor del frasco. Su silencio dolía más que cualquier respuesta. Ezequiel, desesperado, intentó interceder. «Mamá, por favor, me agradó ella. Solo quería ayudarme. ¿Por qué no me crees?» Graciela se volvió hacia él, y en ese instante la máscara de firmeza casi se derrumbó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero levantó el mentón, manteniendo la postura frente a todos los que observaban. «Porque no puedo arriesgarme a perderte, hijo mío. No después de todo lo que ya enfrenté para protegerte». Las palabras de ella, dichas con voz quebrada, cargaban el peso de una vida entera de vigilancia, de noches en vela y de miedos reprimidos. Alicia dio un paso atrás, tragando saliva. Las personas murmuraban alrededor, algunas con miradas de compasión hacia la niña, otras en silencio respetuoso por el dolor visible de la madre. El contraste entre la dulzura de la escena anterior y la explosión violenta de ahora dejaba a todos hipnotizados, como si estuvieran frente a un espectáculo doloroso e inevitable. «Me voy», murmuró Alicia, la voz casi rota. «Es lo mejor que puedes hacer», respondió Graciela, fría como el hielo, mientras apretaba a Ezequiel contra sí. El niño, con lágrimas en los ojos que nunca habían visto el mundo, extendió las manos hacia su amiga. «Alicia, no te vayas». Pero ella ya se alejaba, despacio, llevando el pequeño frasco junto a su pecho como si fuera su último recuerdo. El público abrió espacio, en silencio, dejándola pasar. Cada paso suyo parecía arrastrar consigo la esperanza que acababa de nacer en el corazón del niño. Y en medio del parque, Ezequiel se preguntaba ahogado, ¿habría acabado de perder la única oportunidad de ver? El camino de regreso a la mansión fue sofocante. Dentro del auto negro, silencioso y lujoso, solo el ruido del motor llenaba los vacíos entre las palabras afiladas de Graciela. Ella se sentaba erguida, como una reina herida, las manos crispadas sobre el regazo, mientras lanzaba frases que sonaban más como sentencias que como consejos. «Ezequiel, no puedes confiar en extraños. ¿Entiendes? El mundo no es seguro. Las personas pueden sonreírte y aún así querer hacerte daño». Su voz oscilaba entre el miedo y la ira, pero en el fondo era pura vulnerabilidad. El niño, encogido en el asiento trasero, mordía los labios para contener las lágrimas. «Pero mamá, ella no parecía mala. Alicia solo quería ayudarme», intentó argumentar, la voz baja, casi un susurro. Graciela se volvió hacia él, los ojos llenos de dolor. «No entiendes cuánto he luchado para mantenerte protegido. Desde el día en que naciste,
Cada decisión mía fue para que nada te lastimara. Y de repente, ¿te entregas en manos de una desconocida como si tu vida no valiera nada? No, Ezequiel. Eso no volverá a repetirse. Él bajó la cabeza, apretando las manos contra las rodillas. Dentro de sí, la culpa se mezclaba con la repentina nostalgia por la sonrisa simple de la amiga que acababa de perder. La mansión surgió imponente frente a ellos, con sus portones automáticos y jardines iluminados. Pero para Ezequiel aquel lugar que debería ser sinónimo de seguridad parecía ahora una prisión aún más sofocante. Al entrar, Graciela no dio tregua. «Tienes que prometerme que nunca más aceptarás nada de extraños. Promételo, Ezequiel». Él respiró hondo, tratando de encontrar valor. «Lo prometo. Pero, mamá, ¿y si ella tenía razón?» Graciela cerró los ojos como si aquellas palabras fueran cuchillos clavándose en su piel. «Basta. No quiero escuchar nada más sobre eso». Las horas siguientes fueron pesadas. La cena transcurrió en silencio, el sonido de los cubiertos contra la porcelana resonando en el comedor inmenso como martillazos. Graciela miraba constantemente a su hijo, la expresión una mezcla de agotamiento y miedo. Ezequiel, por su parte, parecía distante, perdido en pensamientos. Aún sentía en el rostro el toque delicado de las manos de Alicia y en el pecho guardaba las palabras suaves de ella. «Todo saldrá bien». Esos recuerdos tan recientes eran como pequeñas chispas encendidas en la oscuridad. Más tarde, ya en su cuarto, el niño se acostó sin ganas de dormir. Permaneció inmóvil, escuchando el sonido distante de los árboles golpeando contra las ventanas, y pensaba si había hecho mal en confiar en aquella niña. «¿Y si mi mamá tiene razón? ¿Y si me puse en peligro?», reflexionaba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía lo contrario. Una sensación distinta comenzaba a instalarse en sus ojos cerrados. Primero una presión suave, luego una especie de cosquilleo. Ezequiel frunció el ceño, llevó la mano al rostro y parpadeó varias veces, sin entender lo que estaba ocurriendo. Al inicio, solo fueron manchas, un juego confuso de luces y sombras. Parpadeó de nuevo, el corazón desbocado, y notó siluetas moviéndose. La respiración se aceleró. Se incorporó en la cama, los dedos temblorosos aferrando la cobija. ¿Será que...? Pensó, incapaz de terminar la frase. La habitación, antes siempre envuelta en la oscuridad que era su única realidad, comenzaba a revelarse en contornos suaves. Las líneas de la lámpara, la sombra de los muebles, todo era extraño y fascinante. Un escalofrío recorrió su espalda. Levantó la mano frente a los ojos, abrió los dedos lentamente y por primera vez vio una forma concreta, su propia mano. «Dios mío», murmuró, incrédulo. El corazón parecía que iba a estallar en su pecho. Se levantó tambaleando, las piernas temblorosas como si el suelo fuera nuevo. Llegó hasta la ventana y corrió la cortina con fuerza. Una ráfaga de luz invadió la habitación y Ezequiel cayó de rodillas, deslumbrado, pero riendo y llorando al mismo tiempo. Es luz de verdad», pensaba, en cada parpadeo sintiendo que el milagro se expandía, aún borroso pero real. El niño lloraba fuerte, el rostro empapado en lágrimas, las manos temblando sin saber si tocar el vidrio o sus propios ojos. A la mañana siguiente, ocurrió algo aún más sobrecogedor. Cuando Graciela entró al cuarto, llevando una bandeja con el desayuno, Ezequiel levantó la cabeza y quedó paralizado. Sus ojos, llenos de asombro, se fijaron en la figura de ella. Por primera vez, los ojos de él encontraron nitidez, el rostro de su madre, el cabello cuidadosamente arreglado, los labios pintados, pero sobre todo, los ojos. Ojos que ahora brillaban húmedos, incapaces de disimular la sorpresa. «Mamá, yo puedo verte», dijo con la voz entrecortada,
La bandeja resbaló de sus manos y cayó sobre la cama, esparciendo tazas y panes por la sábana. Graciela retrocedió un paso, llevó las manos a la boca y dejó escapar el llanto como un río contenido. No, no es posible. Ezequiel, ¿me estás mirando? Su voz fallaba, quebrada entre la incredulidad y la esperanza. Él asintió, riendo y llorando al mismo tiempo. Te veo, mamá. De verdad te veo. Ella corrió hacia su hijo y lo abrazó con fuerza, tan fuerte que parecía querer fundir su cuerpo con el de él. Su rostro pegado al de él, las lágrimas mezclándose, y el niño, aún mareado con el descubrimiento, repetía sin parar: «Eres hermosa. Mamá, eres hermosa». La escena era arrebatadora. Una madre que siempre creyó que el control era la única forma de proteger, ahora quebrada ante lo imposible. Lo que más temía, la osadía de confiar en extraños, se había transformado en el milagro que devolvió la vista a su hijo. Allí, en el abrazo cargado de llanto y risa, no había ciencia, ni empresa, ni miedo. Había solo el encuentro de dos miradas que por primera vez se reconocían de verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones dentro de la mansión. Graciela, aún conmovida por el milagro inesperado, no lograba desprenderse de la imagen de su hijo mirándola por primera vez. Cada gesto de Ezequiel, la forma en que recorría con los dedos los muebles para comparar con lo que ahora veía, las preguntas incansables sobre colores y formas, o el brillo extasiado en sus ojos al observar su propio reflejo en el espejo, era un golpe de ternura que la hacía llorar a escondidas. Sin embargo, en medio de esa alegría desbordante, algo la corroía. Aquella niña, Alicia. La extraña que, con un simple frasco, le había dado a su hijo lo que la ciencia y el dinero jamás habían conseguido. Ezequiel hablaba de ella todos los días, recordando cada palabra y cada gesto. «Mamá, ella dijo que lo lograría, y lo logré. Tengo que agradecerle a Alicia, no puedo dejarla ir así». Repetía su nombre como quien invoca una promesa, y eso, de alguna manera, abría una herida en el corazón de Graciela. Al fin y al cabo, ¿cómo aceptar que algo tan grandioso viniera de fuera de su control? Aún así, la mirada suplicante de su hijo fue suficiente para convencerla. Con el pecho apretado, tomó una decisión. Iría a buscar a la niña. Encontrarla no fue fácil. A diferencia de su realidad de lujo y comodidad, Alicia vivía en un barrio sencillo, casi olvidado por el tiempo. Cuando Graciela descendió de su elegante auto y cruzó la estrecha calle de casas humildes, sintió las miradas curiosas de los vecinos, como si su presencia allí fuera un cuerpo extraño. Alicia estaba sentada en el umbral de su casa, los pies descalzos y la ropa marcada por el uso, pero con la misma sonrisa tímida que había encantado a Ezequiel. Al ver a la mujer, sus ojos se llenaron de incertidumbre, pero no huyó. «Tú», comenzó Graciela, la voz firme pero quebrada. «Fuiste tú quien aplicó ese colirio a mi hijo». La niña respiró hondo sin bajar la cabeza. «Sí, él me lo pidió y quise ayudarlo». Hubo un silencio pesado entre ambas, hasta que una voz masculina, firme y grave, resonó desde dentro de la casa. «Pase, señora. Creo que ya es hora de que conversemos». Cristian apareció en la puerta, el padre de Alicia. Un hombre de mediana edad, barba sin afeitar, mirada cansada, pero cargada de dignidad. Se secó las manos en un paño de algodón e hizo un gesto para que Graciela entrara. El contraste fue brutal. Afuera, la mujer poderosa, acostumbrada a salones de vidrio y mármol. Adentro, un hogar modesto, con muebles antiguos, olor a café fresco y libros apilados en estanterías improvisadas. Se sentaron todos en la pequeña sala. Cristian miró a Graciela con calma, como quien ya no tiene nada que perder. «Sé quién es usted. Trabajé para usted, en su empresa farmacéutica. Yo era del equipo de investigación, hace más de 10 años.
Tal vez no recuerde mi nombre, pero yo recuerdo bien el rostro de la mujer que dirigía el imperio en el que yo creía. Las palabras despertaron en Graciela una sensación incómoda, una chispa de memoria. Él continuó: me despidieron, no porque no hiciera mi trabajo, sino porque me negué a aprobar un medicamento que pondría en riesgo miles de vidas. Yo lo denuncié, y, en lugar de escucharme, me llamaron problemático. Ejecutivos ambiciosos conspiraron contra mí, y en pocos meses estaba fuera, cargando solo mi honor y una hija pequeña en brazos. Graciela se removió en la silla, el corazón acelerado. Alicia, sentada al lado de su padre, le apretaba la mano, como si fuera ella quien lo sostuviera en aquella confesión. Christian prosiguió: el despido me destruyó. Perdí la casa donde vivía, los amigos que se alejaron como si yo fuera un criminal, la credibilidad construida en años de investigación. Vi puertas cerrarse una tras otra. Trabajé como dependiente, como cargador, hasta como albañil, todo para asegurar que Alicia tuviera qué comer. Muchas veces nos fuimos a dormir con hambre. Muchas veces tuve que elegir entre comprar pan o pagar la luz. Pasó la mano por sus ojos como si apartara los recuerdos amargos, pero continuó firme. Aún así, no me rendí. Seguí estudiando en silencio, garabateando fórmulas en pedazos de papel, improvisando un laboratorio en casa, guardando cada centavo para comprar reactivos baratos. Este colirio que tanto teme es fruto de años de sacrificio, de noches en vela, de creer que la ciencia solo tiene valor si sirve a las personas. Nació del hambre y de la dignidad. Y ahora, irónicamente, fue él quien le devolvió la vista a su hijo. El silencio que siguió fue devastador. Graciela miró alrededor, absorbiendo cada detalle de la sencillez de aquella casa, cada marca de lucha estampada en los objetos. La imagen de su hijo sonriendo al verla por primera vez volvió a su mente, y junto con ella, el peso de la revelación. La cura de Ezequiel no había venido de su fortuna, ni de sus laboratorios millonarios, sino de las manos del padre de Alicia, un hombre al que su propia empresa había condenado al olvido. Yo necesito confirmar esto. Sanejo finalmente con la voz quebrada. Necesito entender lo que realmente pasó. Christian solo asintió, sereno. Adelante, busque en los archivos de su empresa. Encontrará mi nombre allí, junto con las mentiras que inventaron para justificar mi despido. Esa noche, de regreso a la mansión, Graciela se sumergió en documentos antiguos, reportes, memorandos olvidados en los archivos digitales de la compañía. Y cada línea confirmaba la versión de Christian. Había sido silenciado por mantener la ética, por negarse a traicionar la ciencia a cambio de ganancias. La verdad la golpeaba como una serie de puñetazos. Por primera vez en muchos años, no se sentía la empresaria inquebrantable, sino una mujer frente al espejo de su propia omisión. Y al pensar en Ezequiel, no quedaba duda. El milagro que salvó a su hijo había nacido justamente de la integridad de alguien a quien el mundo entero había intentado borrar. Pasaron 2 días, pero la mente de Graciela no encontró descanso. Cada documento leído, cada firma y cada informe que confirmaba la versión de Christian la corroían por dentro. Las pruebas estaban frente a ella, incontestables. El error no era solo de la empresa que llevaba su nombre, sino de ella misma, que en algún momento cerró los ojos ante la forma en que actuaban sus ejecutivos. Incapaz de soportar el peso de esa verdad, Graciela regresó al barrio sencillo donde vivían Christian y Alicia. Cuando tocó la puerta, ya no traía consigo la arrogancia de la empresaria millonaria, sino la vulnerabilidad de una madre y de una mujer consciente de sus fracasos. Christian abrió la puerta y la miró en silencio, como quien ya no espera nada de ella. Alicia, al fondo, observaba con los ojos muy abiertos, todavía marcada por el recuerdo del enfrentamiento en el parque. Graciela respiró hondo, la voz quebrada, pero firme. Tú tenías razón todo el tiempo. Lo vi en los documentos. Yo no lo sabía,
Pero eso no cambia el hecho de que soy responsable. Fue mi empresa la que permitió que todo sucediera. Yo permití que todo sucediera. Y no voy a huir de esa responsabilidad. Christian no respondió de inmediato. Solo cruzó los brazos, la mirada pesada, como quien carga una vida entera de cicatrices. Entonces Graciela, antes de que él pudiera cuestionarla, continuó. No estoy aquí para pedir disculpas solo con palabras. Estoy aquí para redimirme con acciones. Voy a exponer la verdad. Voy a mostrarle al país quiénes fueron los culpables y voy a limpiar tu nombre. No necesitas pedirme nada. Ya lo decidí. Se lo debo a ti, a Alicia, John y a mi propio hijo. En ese instante, el silencio entre ellos fue roto solo por el sonido de la respiración tensa de Alicia. Graciela se volvió hacia ella y por primera vez bajó la mirada ante la niña. También necesito pedirte perdón. En el parque te traté como si fueras un peligro, cuando en realidad fuiste un ángel que entró en la vida de mi hijo. Me equivoqué contigo, Alicia, profundamente, y voy a cargar eso conmigo. Pero quiero que sepas, nunca olvidaré lo que hiciste. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero permaneció en silencio, apretando la mano de su padre. Pocos días después, el país entero se detuvo frente al televisor. En cadena nacional, Graciela apareció en un podio, rodeada de periodistas, cámaras y flashes incesantes. Vestía con sobriedad, pero su rostro mostraba cansancio, como quien había decidido abandonar todas las máscaras. Con la voz firme pero emocionada, anunció: comparezco ante todos para reconocer un error que mi empresa cometió. Hace más de 10 años, un hombre íntegro, Christian, fue injustamente tratado y expulsado del mercado porque se negó a aprobar un medicamento peligroso. Mientras mi empresa obtenía ganancias, él y su hija luchaban por sobrevivir. Los murmullos del público resonaron, pero Graciela prosiguió. Yo no sabía nada, pero eso no es excusa. Era mi responsabilidad saber, y fallé. Fallé con él, con su hija, y también fallé con mi propio hijo, cuando traté como una amenaza a la niña que trajo esperanza a nuestra vida. Pido perdón públicamente a Alicia, que con valentía y generosidad fue más humana que yo. Su voz se quebró, y los flashes iluminaron las lágrimas que corrían por su rostro. Respiró hondo, recuperando la firmeza. Hoy anuncio la destitución inmediata de los ejecutivos que orquestaron esta injusticia. Y más, anuncio la invitación oficial a Christian para regresar, no como empleado, sino como líder de una nueva división de nuestra empresa, una división dedicada a la investigación ética, a la transparencia y a la medicina accesible para todos. El lugar que le fue arrebatado será devuelto con honor. El impacto fue inmediato. Los titulares comenzaron a surgir en tiempo real. El país veía incrédulo a una de las mujeres más poderosas del sector farmacéutico despojarse del orgullo frente a las cámaras, ofreciendo no justificaciones, sino confesiones. La imagen de ella, antes asociada al control y la arrogancia, se transformaba ante los ojos de todos. La conferencia de prensa repercutió como un terremoto. Los titulares se multiplicaron, las radios comentaban sin parar y las redes sociales desbordaban de debates. Algunos exaltaban el valor de Graciela al exponer a su propia empresa, otros la criticaban por haber tardado tanto, pero en medio de la ola de opiniones emergía una certeza: Christian ya no era un nombre olvidado, era un símbolo de integridad. Días después, Graciela lo buscó nuevamente, esta vez en su casa, no como una empresaria intentando reparar un error, sino como una mujer dispuesta a escuchar. El encuentro fue más sencillo, sin formalidades. Se sentaron en la modesta mesa de la cocina de Christian, con Alicia y Ezequiel presentes, como si fueran testigos de algo mayor. Graciela respiró hondo, mirándolo a los ojos. La invitación que hice en público sigue en pie, pero sé que tienes todo el derecho de desconfiar de mí, de mi empresa y de todo lo que represento. Por eso, quiero escuchar de ti.
¿qué haría que volvieras? Cristian apoyó las manos sobre la mesa, los ojos fijos, la voz grave pero cargada de sinceridad. Yo solo regreso si es para hacer las cosas bien, sin ganancias a cualquier costo, sin atajos que perjudiquen a quienes lo necesitan. Si vuelvo, será solo con un propósito: devolver dignidad a las personas. Si no es así, no quiero nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un ultimátum. Alicia observaba en silencio, orgullosa de su padre. Ezequiel, con los ojos atentos, parecía comprender que estaba presenciando un momento que cambiaría no solo sus vidas, sino las de muchos. Graciela sintió un nudo en la garganta, pero no dudó. Acepto, sin condiciones, sin cláusulas ocultas. Yo quiero cambiar, Cristian. Este milagro en la vida de mi hijo no fue solo médico, fue moral. Tú me mostraste que la verdad vale más que cualquier imperio. Si aceptas caminar conmigo, voy a renunciar a la vieja forma de hacer las cosas. El silencio fue roto por la respiración profunda de Cristian. La observó por un instante, como quien busca señales de mentira, pero no encontró nada más que vulnerabilidad y determinación. Está bien, dijo finalmente, pero no esperes de mí discursos pulidos ni sonrisas para los medios. No quiero reconocimiento, quiero resultados. Quiero ver medicinas llegar a donde nunca han llegado. Quiero ver niños sonriendo porque recuperaron la vista. Solo así habrá valido la pena. Graciela asintió, emocionada. Eso es todo lo que yo también quiero. Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Graciela movilizó a su equipo para crear en tiempo récord una nueva división de la empresa, con Cristian al frente. Él llevó sus antiguas anotaciones, fórmulas guardadas en cuadernos amarillentos y frascos improvisados que cargaban años de esfuerzo solitario. Ahora, con infraestructura de punta y recursos ilimitados, aquello podía transformarse en algo mucho mayor. Alicia, radiante, acompañaba cada paso, orgullosa de ver a su padre finalmente reconocido. El anuncio oficial llegó poco después. La primera campaña de distribución gratuita del colirio sería lanzada en hospitales, ONGs y comunidades olvidadas. La noticia fue recibida como un rayo de esperanza. En los periódicos se publicaban imágenes de filas de personas, ojos húmedos, manos levantadas en agradecimiento, incluso antes de recibir el frasco. El proyecto no solo trataba de curar, se trataba de devolver lo que les había sido quitado a miles, la oportunidad de ver. Ezequiel observaba todo con los ojos brillantes. Al lado de Alicia, sentía que aquella historia no era solo suya. Era de todos los que habían vivido en la oscuridad y ahora podían soñar con la luz. La alianza entre Graciela y Cristian no era un contrato de negocios, era un acuerdo de verdad, firmado no en papeles, sino en vidas transformadas. La noticia de la distribución gratuita del colirio se extendió por el país como fuego en campo seco. Periódicos, radios y programas de televisión no hablaban de otra cosa. Las primeras imágenes comenzaron a circular. En un pequeño pueblo del interior, una señora de cabellos blancos lloraba al poder ver nuevamente el rostro de sus nietos. En una clínica comunitaria, madres rompían en llanto al mirar a sus hijos por primera vez. En una escuela, niños corrían por el patio riendo, maravillados con los colores que hasta entonces solo existían en sus imaginaciones. Cada video compartido era un testimonio vivo de que algo extraordinario estaba sucediendo. Las redes sociales se transformaron en un mosaico de milagros cotidianos. Videos virales mostraban a ancianos sonriendo frente a una puesta de sol, niños señalando flores coloridas, jóvenes describiendo las formas de la luna como si la vieran por primera vez. Comentarios emocionados se multiplicaban. Mi mamá volvió a ver después de 15 años. Mi hijo dijo que el cielo es azul y nunca olvidaré ese momento. No era solo la visión física lo que se estaba restaurando, sino la dignidad de miles de personas.
Ezequiel, sentado frente al televisor de la mansión, seguía todo con el corazón acelerado. A su lado, Alicia sonreía, los ojos brillando al ver a su padre finalmente reconocido. «¿Ves, Alicia? Todo esto empezó contigo. Si no me hubieras dado ese frasco», dijo él, apretando con fuerza su mano. Ella rió, algo tímida. «No fue solo por mí. Fue mi papá. Fueron las personas que creyeron, pero tú también fuiste valiente. Confiaste cuando cualquiera habría tenido miedo». Ezequiel negó con la cabeza, sonriendo. «Aún así, tú fuiste la primera luz de mi vida». Ambos comenzaron a acompañar a Christian y a Graciela en eventos, campañas y entrevistas. Su imagen juntos conquistaba los corazones de la gente. Siempre lado a lado, Alicia y Ezequiel se convirtieron en símbolos de una amistad que había nacido en medio del dolor, pero que floreció como esperanza para el país. En hospitales, aparecían tomados de la mano, conversando con niños que esperaban recibir el colirio, transmitiendo valor y confianza. El simple gesto de verlos juntos ya emocionaba a familias enteras. En la intimidad, su amistad se fortalecía aún más. De noche, acostados sobre el césped de los jardines de la mansión, Ezequiel señalaba las estrellas, describiendo su fascinación. «Parecen diamantes en el cielo. ¿Ya te acostumbraste a verlas?» Alicia sonrió. «Nunca. Siempre que las miro, parece la primera vez. Creo que es así con las cosas más hermosas. Nunca nos acostumbramos de verdad». Y los dos reían, compartiendo secretos y sueños como hermanos de alma. Las cámaras de los medios registraban cada paso, pero lo que nadie lograba capturar era la complicidad silenciosa que los unía. Cuando Ezequiel se ponía nervioso en algún discurso, era la mano firme de Alicia la que lo tranquilizaba. Cuando Alicia se retraía ante la multitud, era la mirada confiada de él la que la fortalecía. Juntos, parecía que habían nacido para completarse, como si el destino hubiera cosido sus vidas en la misma línea de esperanza. Y mientras miles de ojos se abrían para mirar el mundo por primera vez, ellos también descubrían algo aún mayor. La visión no era solo un don físico, sino una nueva manera de existir, una nueva forma de caminar lado a lado, sin miedo, sin barreras, como si el futuro estuviera finalmente al alcance de todos. El parque estaba silencioso aquella tarde, como si la propia naturaleza supiera que algo importante estaba a punto de suceder. El sol teñía el cielo con tonos de naranja y dorado, y el viento suave hacía danzar las hojas de los árboles. Graciela extendía un mantel de picnic sobre el césped, mientras Christian colocaba una canasta sencilla a su lado. Era una escena común, pero para ellos cargaba el peso y la belleza de todo lo que habían superado. Los niños corrían por el campo, riendo fuerte, hasta dejarse caer sobre el pasto, uno al lado del otro. Ezequiel se volvió hacia Alicia, los ojos aún maravillados con el mundo que descubría cada día. «Tú fuiste lo primero que vi, y ahora parece que siempre te hubiera conocido». Alicia sonrió, apretando su mano. «Y tú eres el hermano que la vida me dio. Nunca tuve a alguien tan cercano. Ahora lo tengo». Se quedaron en silencio unos segundos, solo riéndose el uno al otro, como si compartieran un secreto que nadie más podría entender. Más atrás, Graciela observaba la escena con los ojos húmedos. Christian, sentado a su lado, rompió el silencio. «Míralos, parecen hechos el uno para el otro, no como pareja, no todavía, sino como hermanos, como parte de algo más grande». Graciela respiró hondo, emocionada. «Es impresionante. Pasé la vida intentando proteger a mi hijo de todo, pero fue cuando solté el control que él ganó no solo la vista, sino también una hermana, y yo gané mucho más de lo que esperaba». Christian volvió la mirada hacia ella, firme, pero lleno de ternura. «Tú también cambiaste. Ya no eres la mujer que conocí de lejos, atrapada en cifras y números. Ahora veo a alguien capaz de despojarse del orgullo frente a millones, capaz de inclinarse para pedir perdón a una niña. Eso es grandeza de verdad». Graciela sintió el corazón acelerarse.
Se volvió hacia él permitiéndose una sonrisa tímida. Y yo veo en ti al hombre que nadie pudo destruir. Aún con hambre, aún sin reconocimiento, permaneciste fiel a lo que creías. Christian, te admiro más de lo que puedo expresar. Hubo un silencio cargado de algo nuevo, algo que iba más allá del respeto profesional. Él entonces tomó su mano, con un gesto simple pero firme. Tal vez la vida nos esté dando otra oportunidad, no solo de recomenzar en el trabajo, sino como personas, como familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y Graciela dejó escapar una lágrima. Una familia. Es todo lo que siempre quise para mi hijo. Y todo lo que, en el fondo, yo también siempre necesité. Los niños corrieron de vuelta hacia ellos, sentándose entre los dos. Alicia recostó la cabeza en el hombro de Graciela, y Ezequiel tomó la mano de Christian como si fuera lo más natural del mundo. El atardecer pintaba el cielo con colores vibrantes, y los cuatro permanecieron allí, unidos en silencio, hasta que Ezequiel murmuró: «Ahora sé que nunca más voy a estar solo». Graciela lo abrazó, Alicia sonrió, y Christian completó: «Porque juntos ya somos una familia». Los cuatro permanecieron allí, unidos, riendo, intercambiando miradas llenas de ternura. No estaban ligados por sangre, sino por elecciones, valentía y amor. En aquel parque, el mismo donde todo había comenzado, nacía una nueva historia. La historia de una familia reconstruida por la verdad, por la amistad de los niños y por el amor que florecía entre dos corazones que finalmente habían aprendido a ver. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.